tiempo. Aquello que siempre ocurre pero no sabemos qué es. Pasado miles de años de investigación, pero cuando más creemos que tenemos la verdad, se descubre más incertidumbre. Cuando descubrimos algo nuevo, descubrimos qué más falta por descubrir. Es una cruel dimensión casi metafórica que puede ser determinista o abierta a infinitas posibilidades. En el tiempo está todo lo que sucedió, lo que sucederá y lo que jamás ocurrió. Tus sueños y tus miedos, el pasado, el presente y el futuro, el fin y el comienzo. Pero es una fuerza que nunca se acaba. Sin embargo, la definición que le damos es tan amplia que no tiene propósito alguno. Parte de la existencia medida en días, años, etc. Realmente nadie sabe lo que es. Si no me crees, intenta dibujarlo. He hecho un descubrimiento fascinante. Desde el comienzo de la cuarentena estaba tan loco que me puse a pensar. Y hice un descubrimiento fascinante. Desde el comienzo de la historia, Aristóteles nos decía que el tiempo era lo más misterioso del mundo. Pero esto realmente ha cambiado un poco, porque el tiempo dejó de ser una constante. Imagínate que estás viajando al 90% de la velocidad de la luz. Estás viajando hacia Próxima Centauri, nuestra estrella más cercana, más o menos a 4 años luz. Sin embargo, tu viaje no duró más de 4 años, duró 2. Pero lo más impresionante es que cuando lleguen a la estrella Próxima Centauri, es que en la Tierra han pasado 4 años. Recapitulemos. Cuando tú viajas a casi la velocidad de la luz, tú percibes el tiempo más lento, mientras en la Tierra ellos lo perciben normal. ¿Por qué sucede esto? Esto ocurre por la relatividad especial de Einstein. Este explica cómo entre mayor velocidad tengas en relación a la velocidad de la luz, menor presencias el tiempo en comparación a una persona que no esté en movimiento constante. Esto ocurre porque la velocidad de la luz siempre es la misma. No puedes acelerar a la luz al igual que puedes acelerar a otros objetos, digamos cuando tiras una bola de tenis en un tren a alta velocidad, que se sumarían las velocidades totales. Es por esto que se contrae el espacio-tiempo por un concepto llamado la contracción Lorentz, que describe cómo a una mayor velocidad el espacio y el tiempo se achiquitan, es decir, tu velocidad altera como tú presencias el tiempo y las distancias que recorres. La contracción ocurre por lo que te conté de las velocidades de la luz, que nunca aumenta, y para que la luz no aumente de velocidad, el universo se tiene que contraer para prevenirlo. Bueno, es un poco más complicado que eso. En el libro El universo en tus manos nos describen un poco esta situación, donde nos dicen que cuando estás viajando a semejantes velocidades podrías ver inmediatamente las estrellas más cerca a ti y que las medidas y el tiempo se acortan. También una forma que nos explican esto es como si la masa que tú tienes incrementara un montón, y esto nos va a servir mucho para entender lo siguiente que vamos a ver en el video. Esta problemática del tiempo no solo ocurre cuando te mueves, esto ocurre en todo el universo. La gravedad también altera la continuidad del tiempo. Este es el espacio-tiempo y aquí se recuesta el universo. En esta imagen puedes ver una representación del espacio-tiempo. Como puedes ver, al colocar este sol, esta tela se hunde, y algo similar ocurre con el universo. Entre más masa tenga la materia, más se hunde el espacio-tiempo, y por lo tanto hay más gravedad, la cual puede atraer a otros objetos. De esto sale la relatividad general, donde se explica la curvatura del espacio-tiempo. Bueno, eso es un poco muy complejo.
Esto es capaz de explicar por qué las órbitas en verdad van en vía recta, pero es la curvatura del espacio-tiempo que hace que las altere. Pero ¿esto qué tiene que ver con el tiempo? Como esta tela está en 4 dimensiones que se hunden por la materia, no solo es el espacio que se altera, sino que también el tiempo. Entonces, cuando hay más gravedad, el tiempo se pone más lento en ese planeta para un observador que esté en el espacio. Y para el observador de ese planeta, vería a la gente del espacio en cámara rápida. Esto lo puedes experimentar con esta simulación. Hay un link en la descripción. Es muy cool. En ningún lugar del mundo el tiempo es una constante. Cuando en un principio se creía que el tiempo era igual en todo el universo, con los principios de la física clásica que nos trajo Newton, ahora se sabe algo que es completamente diferente. En ningún lugar del universo el tiempo es igual. Puedes colocar relojes por cientos de planetas y no habría ninguno que marcara igual. Bueno, al menos de que tengan exactamente la misma gravedad, o sea, la misma cantidad de átomos, y también que orbiten a la misma exacta velocidad en comparación a su Sol, lo cual es extremadísimamente improbable. Ni siquiera en la Tierra el tiempo es constante. En las montañas más altas del mundo, como hay menos gravedad, el tiempo pasa más lento en la superficie. Es impresionante pensar que después de miles de años de existencia de la humanidad, ahora, con tantos avances científicos, entendimos lo tan misterioso que era el tiempo. Entre más nos acercamos a entender el tiempo, más magnífico se convierte. Nos lleva a un mundo donde el cosmos brilla entre sus propias leyes y el horizonte de posibles descubrimientos se expande. Entendemos cómo viajar hacia el futuro, y es posible. O viajas a velocidades muy altas o viajas a un planeta con mucha gravedad. Aunque si quieres viajar a semejantes velocidades, esto te cuesta mucha energía, que crece exponencialmente, aunque sí es extraíble. Pero esta superaría miles de veces la energía que recauda la humanidad en un año o en toda su existencia. La cosa es que si quieres llegar a la velocidad de la luz sería imposible, ya que necesitarías energía infinita. La cosa y lo grandioso de viajar a la velocidad de la luz es que efectivamente al viajar a la velocidad de la luz podrías técnicamente viajar hacia el pasado, pero es imposible con la física moderna. Hablando de física moderna, existe esta física teórica que nos podría mostrar formas de ir hacia el pasado, aunque aquí en adelante son todas especulaciones, hipótesis físicas increíbles. Entonces, para entender bien qué es el pasado, tenemos que entender que los humanos nunca presencian lo que sucede. Por ejemplo, el sonido, que es mucho más lento que la luz, pero tú puedes notar su lentitud, digamos cuando ves un rayo y después escuchas el trueno al pasar unos segundos. Esto es porque la velocidad del sonido es más o menos 1200 kilómetros por hora. Es decir, que tú nunca literalmente presencias el sonido instantáneamente. Algo muy parecido sucede con la velocidad de la luz. Esta viaja a casi 300.000 kilómetros por segundo. Como es tan rápido, te hace creer que todo lo que ves está sucediendo en el momento, pero realmente nunca miras al presente absoluto. Y entre más te alejas de algo, más al pasado miras a este objeto. Es decir, cuando miras a la luna, estás viendo la luna de hace un segundo. Cuando miras el sol de hace 8 minutos. Y Marte, el de 3 o hasta 20 minutos. Y entre más contemplas las estrellas, más viajas al pasado. Posiblemente muchas de las estrellas que miras ya ni siquiera existen. Es poético pensar que el futuro es accesible, pero el pasado solo lo verás con tus miradas. Por lo tanto, podemos ver el pasado. Y si quieres ver la Tierra hace 4 años, tendrías que hacer una serie de procesos. Si quieres ver el mundo hace 4 años, pues tienes que viajar a 4 años luz de distancia. El problema es que si viajas a la velocidad de la luz o menos, al llegar al planeta lejano,
verías la Tierra que no sería en el pasado principalmente, por el tiempo que te demoraste en llegar. Entonces, para ver el pasado, te tienes que teleportar más bien. Necesitamos hacer un agujero de gusano. Que la relatividad considera que son posibles. Un agujero de gusano te puede funcionar como una forma de teleportación. Esto lo vemos en Interstellar. En un agujero de gusano es como si se curvase el espacio-tiempo para cruzar de un lado al otro. El problema es que para hacer un agujero de gusano se necesita tener masa negativa para que el portal nunca se cierre. Porque si no tienes este tipo de masa, el agujero de gusano se convierte en un simple agujero negro. Para mantener el portal también puedes utilizar energía negativa que haga que la energía del agujero de gusano se cancele, con la cual ya nos podríamos meter en él. Cuando llegues al otro lado ya tienes que tener un super telescopio que sea extremadamente poderoso, miles de veces más poderoso de los telescopios que tenemos hoy en día, y mucho más si quieres verte como cagaste hace 4 años. Claro que aunque la relatividad nos muestra la posibilidad de la creación de un agujero de gusano y se puede hacer matemáticamente, sin embargo estaríamos utilizando componentes del universo que no sabemos realmente si existen. La energía negativa se utiliza para hacer explicaciones de campos gravitatorios y también explica la expansión del universo. Pero realmente no se sabe si estos componentes existen en el universo. Por un lado, la masa negativa hasta en pocas cantidades es capaz de hacer que los avances tecnológicos y científicos aumenten por miles de años, creando hasta cohetes que podrían superar la velocidad de la luz. Entonces, quizás con este ámbito teórico hay una forma posible, muchas comillas, de ir al pasado. Ya van a ver por qué. Los agujeros de gusano te conectan con su otra entrada utilizando el espacio-tiempo. Es decir, una entrada puede estar en el pasado y la otra en nuestro presente. Entonces, con nuestros entendimientos de los agujeros de gusano, podríamos juntarlos con los entendimientos de la relatividad. Es decir, podríamos acelerar a una de las entradas del agujero de gusano y, utilizando la relatividad, cuando ambos estaban en un comienzo en la misma fecha, digamos el 2020, ahora este está en el año 3000. Esto significa que las civilizaciones de este año podrían viajar hasta el pasado y al revés, las civilizaciones del año 2020 podrían ir al futuro. Esto también es con algunas limitaciones, ya que ninguna persona del futuro podría viajar hasta antes de la creación del agujero de gusano, es decir, el 2020. Pero también significa que viajar hacia el pasado podría ser posible. Pero en este ámbito de los viajes al pasado nos topamos con un problema: las paradojas. Seguramente has escuchado este concepto de los viajes en el tiempo, en donde tú viajas al pasado y matas a tu abuelo, y por lo tanto si tu abuelo muere antes de conocer a tu abuela, tú no naciste. Pero si tú no naciste, entonces no pudiste viajar al pasado para matar a tu abuelo, y entonces tu abuelo nunca murió, y entonces esto causa una repetición infinita. Pero esto no solo ocurre con lo que haces con otras personas. Si tú interactúas con una partícula, ya sea un fotón, el transcurso del universo cambiaría. Y como estás viajando al pasado, ya sea que viajes antes de tu nacimiento, esto significa que hay dos de lo mismos, dos de las mismas moléculas. Algo que la física no permite. Pero si ignoramos lo de las partículas duplicadas y este problema de las paradojas, se puede solucionar con los universos paralelos, que cada vez que alteres el transcurso del espacio-tiempo, una nueva línea del tiempo se forma. Esto lo hacen en Endgame y en Volver al Futuro un poquito. Esto evitaría todo lo de las paradojas temporales. Entonces, entendemos
de que, en teoría, quizás se podría ir al pasado utilizando agujeros de gusano, pero no se podría ir más al pasado antes de la creación de ese agujero de gusano. Entonces, aún así tengamos un agujero de gusano en este momento, nosotros los humanos no podríamos visitar nuestro propio pasado. ¿Qué decías? Bien dicho. Para los humanos. Porque no te había dicho que había hecho un descubrimiento fascinante. Pues yo tenía razón. Porque estuve observando el espacio y descubrí que no los humanos, pero una civilización tiene un agujero negro de gusano. Y con ella podríamos acceder a cualquier momento de la historia. Sí. Bueno, ¿y acaso tienes un cohete o algo? ¿Qué? ¿Qué decías? ¿Tenés un cohete? Mira este cohete tan hermoso. Bueno, ¿y cuándo partimos? Y ahí estaba, en un cohete muchas veces la velocidad del sonido, con un trayecto hacia arriba curvo para llegar en órbita, y en un momento no tuve peso. Pero mi misión era mucho más grande que esa. Era una adoración a la que ya sabemos del pasado. Este viaje que emprendimos desde lo teórico, de lo visto en un plano de papel de 2 dimensiones, ahora casi poéticamente viajamos por nuestro universo de forma de papel cuatridimensional. Por primera vez en la historia, los secretos del tiempo serán inexistentes. Miles de años de adoración a esta fuerza que solo presenciamos pero no medíamos, que por siglos solo entendíamos con los movimientos de un reloj que te marcaba el pasar del tiempo relativo. No fue hace 50 años que nuestros avances nos llevaron a descubrir pensamientos que cambiaron la física y el mundo. Hoy es una celebración del tiempo y de los avances que giraron alrededor de él, trayéndonos tecnologías que revolucionaron el mundo. Celebramos las culturas que adoran su misticismo, que poco a poco se volvió más espectacular. Patrocinó historias que pasaron generaciones de inspiración y trajo clásicos de películas que nos traen misticismo y fascinación por el futuro. Ya no hay vuelta atrás. Ahora ya conocemos cómo ir al pasado y el control del tiempo, pero sabemos qué hacer con él.